que no surgen muchas veces en el cursado y por eso surgen a la hora de estar preparando el examen. Así que si tienen alguna duda puntual y quieren ir haciéndola, la vamos resolviendo y se va desarrollando la charla como ustedes quieran. Si tienen vergüenza pueden ir escribiéndolas en el chat, no hay problema, las vamos leyendo. O que alguien rompa el hielo. Sí, acá veo ya a Gastón que levanta la mano. Qué difícil. Creo que la pregunta más difícil que me hicieron. Eh, Mira, yo creo que, bueno, acá ponen cuerpos extraños. Hay cosas que ustedes no tienen que dejar de saber más allá de que están por rendir un examen, ¿no? Y eso es porque siempre decimos, ay, se me oscureció la cámara, no sé por qué. Estoy como en contra de la luz. Siempre decimos que otorrinolaringología es como un agujero negro para la medicina, ¿no? Son temas un poco no complejos para nada, porque no es tan difícil de resolver lo que hacemos nosotros, pero sí, para el día a día del médico se convierten como temas complejos, son cosas que son frecuentes que uno vea en una guardia, por ejemplo. Entonces, hay cosas que no tenemos que dejar de saber. Yo creo que epistaxis es un tema bastante noble que no podemos dejar de saber. No solo para aprobar un examen de otorrinolaringología, sino porque me parece crucial en la práctica médica. Es un motivo de consulta muy frecuente de la guardia y un poco del día a día. Epistaxis es un tema. Cuerpos extraños, también para nosotros que hacemos la especialidad, es algo común de ver. Lo general, yo creo que sí, hay cosas puntuales del cuerpo extraño que uno no puede dejar saber, que es cuál es la urgencia en cada cuerpo extraño, ¿no? Cuerpo extraño en vía aérea versus cuerpo extraño nasal, la pila, botón, bueno, cosas puntuales del cuerpo extraño que uno tiene que saber sí o sí. Después yo creo que también un tema importante es flemones periamigdalinos, porque eso sí es algo bastante frecuente en nuestra práctica diaria, de la práctica médica básicamente, porque las anginas pultéceas son una de las infecciones de garganta más comunes y cada tanto se pueden complicar. Entonces, saber qué riesgos hay a la hora de un flemón periamigdalino, saber cuál es la primera atención y saber qué complicaciones puede tener a través de los espacios profundos del cuello. Otro tema importante, o por lo menos que se toma y sé que se evalúa, son patología tumoral, es decir, patología laringea y nasal. La patología laringea no es desde lo tumoral tan frecuente de ver en el día a día, sí es más frecuente en nuestra especialidad, pero es importante saber detectarla a tiempo para hacer la derivación correcta. Yo creo que esos son temas como puntuales, epistaxis y irrigación nasal, un poco de anatomía, la anatomía de las zonas también es importante y es algo que se evalúa, la anatomía de la laringe, la anatomía del caum, la anatomía de la faringe, por la irrigación de las fosas nasales, por lo menos para entender por qué suceden las epistaxis, por qué las clasificamos así, por qué la gravedad de ellas. Así que creo que esos son temas como bastante madres, bastante importantes. Pero bueno, es difícil quedarse con 5, ¿no? Profe, yo tengo una consulta que no es de estos temas. Yo me presenté a rendir la vez pasada y me hicieron un par de... Arranqué, me acuerdo que arranqué con hipertrofia adenoide, Ajá, ventilatoria nasal, qué sé yo, bien. y como una de las complicaciones justamente de la hipertrofia adenoide sería otitis media aguda y hipoacusia, ¿vio? Ajá. Y me hicieron hablar un poco de hipoacusia. Bueno, Digamos, en esa mesa puntual más o menos me defendí, pero me gustaría saber hasta dónde se toma, por si me vuelven a tomar o si hay algo más que yo pueda exponer o algo, yo pueda hablar del mira, tema. yo te repito que no soy staff del plantel otorrinolaringología, de lo que es cátedra, entonces poder yo decirte la profundidad del tema, por ahí es algo más difícil para mí, pero no creo que se te puntualice o se te haga caracterizar lo que es una hipoacusia de este tipo conductiva, pero sí que sepas que entre las consecuencias que tiene una hipertrofia de adenoide en un niño, está no solo las alteraciones mesofaciales que conocemos, sino que están las otitis medias serosas, por mala ventilación del oído, obviamente. El oído trae la trompa basal que intenta ventilar por el cabum, y cuando en el cabum nos encontramos que hay una masa linfoide que está hipertrofiada, ese oído no va a lograr ventilar su caja. Entonces vamos a encontrarnos que ese niño tiene un cuadro de otitis media serosa, por ende va a tener una hipoacusia de conducción. Es un motivo, a ver, no es lo más frecuente que venga un padre
como motivo de consulta principal, mi hijo no escucha por un adenoides. El motivo de consulta es broncopatía, respira mal, se enferma mucho, pero en el combo habitualmente viene la hipoacusia conductiva. Y es importante pesquisarlo o considerarlo porque parece algo muy tonto. Lo que es la cirugía de adenoides de amígdalas está como muy banalizada, no solo por la población, sino también por el médico en general, y verdaderamente le trae muchas alteraciones de la calidad de vida del niño. No solo que se enferma mucho y eso lo lleva a ausentismo escolar y demás, sino que el hecho de tener una roncopatía y un mal descanso nocturno hace que sea un niño que tiene mal desempeño en su día a día a nivel del desarrollo escolar. El hecho de que escuche mal porque tiene moco en sus oídos por un adenoides hace que muchas veces sean niños que en las reuniones escolares le dicen a los padres que es un niño que no atiende, que es un niño que es travieso, que es un niño que es revoltoso. En realidad es un niño que no descansa bien, es un niño que no escucha, y son cosas que se pueden mejorar con una cirugía de adenoides, ¿sí? Entonces, hay que interpretar como que la patología adenoidea va más allá de simplemente haber una hipertrofia de un tejido linfoide en el CAUM y que el niño ronque. O sea, es un niño que puede ir en detrimento de su desarrollo, de su calidad de vida y su desarrollo escolar. Entonces, por ahí esas son las relaciones que se piden. Yo no ser staff de la cátedra de otorrino, por ahí no formo parte del plantel evaluatorio, pero sí, habiendo hecho la residencia en ese servicio y por ahí formando parte un poco del día a día de la parte académica, porque convivo con los docentes, yo creo que lo que se pide habitualmente es una integración del tema y interpretar el porqué. Porque puede ser muy sencillo preguntarte perfecta, que vos me digas relates perfectamente en el linfático de Waldeck y demás, pero entender qué problema literal el paciente tenía una hipertrofia de adenoides. Entonces, no creo que se te puntualice, háblame una hipoacusia de conducción, cómo está el gap en la audiometría, o sea, esas cosas puntuales, pero sí entender que un niño con una vegetación adenoide puede tener una mala ventilación de su oído medio. Por ende, una otitis media serosa, por ende, una hipoacusia de conducción, por ende, un mal desempeño escolar, un niño que no escucha, que no atiende, que los padres te dicen, yo no sé si no me escuchas, haces el tonto. No escucha. Y es una hipoacusia reversible, ¿sí? Obviamente resuelto el adenoides, mejora el cuadro en general. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, o sea, ahí estuve anotando un par de cositas que por lo que... ¿Qué te preguntaron puntualmente, digamos, para ver si puedo orientarme más sobre la hipoacusia? me, sí, me dijeron, hablé de hipertrofia adenoide y hablé básicamente de insuficiencia ventilatoria nasal, Ajá. de hipertrofia adenoide, y de ahí me llevó a complicaciones y ahí me habló de hipoacusia. Me pidió nada más definición y clasificación. De ahí me Bueno, llevó a otitis. O sea, no me está bien, preguntó sí. mucho, pero tengo miedo de que me vuelva a pasar. Bueno, a ver, si te preguntan clasificación de hipoacusias, ¿cuáles son? Conductivas y perceptivas. Conductivas por trastornos en la conducción del sonido, es decir, las estructuras del oído medio y el oído externo. La condescera te puede dar una hipoacusia conductiva, una otitis externa en la que el paciente pueda tener una estenosis del conducto, eso te da una hipoacusia conductiva. Moco en el oído porque tiene un adenoides, porque se fue en avión a Bariloche y hacía mucho frío y se resfrió y está rinítico, porque tiene una otosclerosis, es decir, un deterioro de los huesecillos, o porque tiene una luxación del yunque. Todos los problemas de caja y de oído externo te van a traer aparejados otitis hipoacusias conductivas. Los problemas del oído interno te van a traer hipoacusias perceptivas, ¿sí? O neurosensoriales. Esa es la clasificación, ni más ni menos que eso. Sí, sí, yo, no, sí, hice agua. Me perdonaron la vida, pero hice agua con hipoacusia, así que gracias. No, de nada. Profe, tengo una consulta respecto a los Sí, flemones perimealinos. Y ajá, porque, bueno, la bibliografía lo que vemos básicamente con el tratamiento se habla primeramente de un drenaje, por ahí sí, dexametasona y antibióticos. Pero yo bien. estuve haciendo unas guardias, unas prácticas, ¿no? Y ahí yo veía que en la práctica no se hacía mucho el drenaje, sino solamente que se administraba antibiótico. ¿Hay algún criterio de que cuándo se debe administrar antibiótico o si siempre hace drenaje? Porque por las guías lo que vi en otorrino siempre se hace drenaje, pero en la práctica no. Bien, hay pero mucha discrepancia en conducta, ¿no? Si vas a las guías, obviamente se considera, a ver, opciones terapéuticas. No se discute en primero, vamos a ordenarnos. Una cosa es un flemón y otra cosa es un absceso, ¿sí? El flemón es el proceso inflamatorio de los espacios profundos del cuello que todavía no se han coleccionado, ¿eh? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Una forma es con una imagen, o sea, con una tomografía de cuello con contraste,
Muchas veces eso puede prestar a confusión, más de una vez uno interpreta por tomografía que está coleccionado, así que del flemón ya pasamos al absceso, y cuando vas a hacer la punción, nada, simplemente era un proceso flemonoso, ¿sí? El diagnóstico de certeza lo tenés si vos punzás. Obviamente, si vos punzás y obtenés pus como material de la punción, ya está, confirmás que esto era un absceso. Flemón es inflamación, absceso es ya un proceso inflamatorio que coleccionó, ¿sí? No se discute que es un cuadro, para lo que es terapéutica, no se discute que es un cuadro que requiere internación. No se maneja un cuadro ni de flemón ni de absceso de forma ambulatoria. El paciente tiene que ir internado haciendo medicación endovenosa. Entonces, primera pauta de tratamiento, estamos todos de acuerdo, se interna. Segunda pauta de tratamiento, que vamos a estar todos de acuerdo también, es antibióticos endovenosos. No se discute para nada el uso de antibioticoterapia, eso no te lo va a discutir nadie. Y hay discusiones, y ahí ya es más difícil ponerse de acuerdo, y cada uno tiene sus guías, su experiencia, qué antibiótico, ¿no? Algunos usan ampicilina sulbactam, es decir, AMS, 1,5 gramos cada 6 horas asociado a otro antibiótico, que habitualmente es clindamicina. Otros usan AMS, es decir, ampicilina sulbactam 3 gramos endovenosos. Hay más discrepancia en que otros usan solo la clindamicina. Pero bueno, estamos de acuerdo en que se usan antibióticos para gérmenes de boca y de vía aérea con un espectro más interesante. Ahora, hay otras guías que obviamente involucran lo que es la intervención. En la intervención tenemos la punción del absceso, y hasta algunos hacen la amigdalectomía, que eso hay guías que apoyan la conducta, hay guías que desaconsejan ir corriendo a hacerle toda la amigdalectomía, porque al hacer una amigdalectomía en un proceso inflamatorio tenemos más riesgo de sangrado postoperatorio, que ya ese riesgo está en todas las amigdalectomías que hacemos, inclusive las que no son de urgencia como en un flemón. Ahora, criterios de punción. La mayoría de las guías y las biografías, cuando vos tenés sospecha tomográfica de que esto es un absceso y tenés toda la clínica en el paciente, que la clínica ¿cuál es? Trismus. El trismus se produce por inflamación de los músculos masticadores a expensa de los pterigoides, que si no recordamos la anatomía, los pterigoides son los que se insertan en la cara interna de la cara interna rama ascendente de la mandíbula. Yo cuando tenés un paciente con trismus, con dificultad para abrir la boca, ya interpretamos que este es un paciente que tiene un compromiso con la profundidad del cuello. Obviamente que el proceso ya superó la amígdala y pasó al espacio perimedullino, de momento. Después con la tomografía uno definirá si pasó a otros espacios también, ¿no? Entonces, muchas guías proponen que si uno ya tiene la sospecha diagnóstica por tomografía y por clínica del paciente, que es esterismo, lateralización de la úvula, protrusión del pilar anterior del paladar, y tenemos esa clínica, punzamos. La verdad que cuando uno va haciendo su experiencia, ya hoy yo, personalmente, yo no voy corriendo a punzar al paciente. Sí hay abscesos que sí. Si vos tenés una tomografía, un paciente tiene 30.000 glóbulos blancos, 200 de PCR, es decir, tiene un proceso infeccioso grande, está con fiebre, le ve la tomografía y tiene un absceso enorme que ya compromete el espacio laterofaríngeo, bueno, obviamente, ese es un paciente para intervenir, punzarlo. Pero un paciente que tiene una colección que mide menos de 2 centímetros, una colección muy chica, uno puede darle la chance de hacer por lo menos unas horas de medicación endovenosa, reevaluarlo, y algunas veces lo punzás porque el paciente no mejora. Y algunas veces hay pacientes que zafan de la punción. Pero bueno, moraleja, obviamente uno va haciendo después su escuela y su experiencia. Moraleja, no se discute la internación, no se discute la antibiótico-terapia endovenosa, por ahí podemos discutir qué antibióticos. Obviamente ustedes estudien bien, está detallado la antibiótico-terapia, ustedes estudian la bibliografía de pregrado, que es el diamante. AMS Clinda, AMS 3 gramos, esas son buenas opciones terapéuticas. Y la punción es algo que con mucha frecuencia se hace para colaborar en resolver este proceso. La dexametasona en la valija del otorrino es la droga madre. Si un paciente no puede usar dexametasona, nosotros nos quemamos los papeles, verdaderamente. Porque las mucosas responden bien al corticoide, o sea, las otitis, las faringitis, los flemones, todo el proceso inflamatorio de la boca o de las mucosas con la dexametasona mejora mucho. Así que la dexametasona sí es parte del tratamiento antiinflamatorio, obviamente. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí. No, solamente me llamó la atención el tema de la internación, porque por lo menos lo que había visto es como que no. De hecho, el antibiótico, yo pensé que se administraba vía oral, entonces siempre es intravenoso, siempre. Endovenoso, sí, 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 sí. Un flemón absceso, lo correcto es manejarlo internado. Estamos hablando de una infección del espacio profundo del cuello. Y ahí el proceso puede ir para lugares un poco complejos, entonces
la internación es... Sí, se discute también, las guías es muy difícil que se pongan de acuerdo, por eso uno después va haciendo su experiencia. Pero internación, antibióticos endovenosos y punción son como los tres pilares del tratamiento. A veces la punción la podemos discutir, hay pacientes que escapan de eso. Sí podemos discutir qué antibiótico, pero habitualmente es MS-Clinda o MS 3 gramos. Si hay un paciente que es alérgico, se pueden usar algunos otros antibióticos también de vía aérea. Eh, la amigdalectomía sí es algo que no está indicado en primera instancia para salir corriendo a hacerla, salvo pacientes que no mejoran. Obviamente, punzaste, hace 2 días está internado con antibióticos, no mejora, se hace la amigdalectomía unilateral, obviamente la amígdala que está afectada al absceso por el riesgo de sangrado que tiene. Y también es muy discutido cuánto tiempo de internación. Hay biografías que dicen 12 horas, biografías que dicen 24. Yo los dejo internados según la evolución de la boca. Hay pacientes que en 24 horas andan muy bien y hay pacientes que 48 horas necesitan de internación con medicación endovenosa, sinceramente. Hola, ¿cómo va? Yo tenía una duda sobre síndromes obstructivos laringeos Sí, y sobre los estriadores que aparecían. O sea, yo tenía en cuenta que cuando hay de tipo supraglótico era inspiratorio, si era glótico y subglótico era bifásico, y si era traqueobronquial era expiratorio. Y nosotros tuvimos el parcial de cuarto y hubo preguntas sobre eso y fueron medios confusas y fueron las que mayormente me equivoqué por lo que vi y quería saber si podías explicar algo más o si estaba bien, cómo los dividiría y si aparecían mira, esos. la patología más frecuentemente, hablando de lo tumoral, que va a dar síntomas es la patología glótica, porque los tumores, no es frecuente la patología tumoral laringea. Si aparece un tumor laringio, es frecuente que sea un tumor glótico, esos son los más frecuentes, es decir, de cuerdas vocales, ¿no? Y a nivel glótico, el estridor es habitualmente inspiratorio. Después, si la patología avanza y se hace evolutiva y termina comprometiendo otras estructuras de laringe, como el espacio subglótico, se puede convertir en bifásica, ¿sí? Y obviamente la patología pulmonar suele ser expiratoria, ¿no? La patología baja. Pero si vos tenés un paciente con patología glótica, los síntomas más frecuentes son la disfonía, obviamente, y en estados avanzados de patología glótica podemos tener disnea y estridor, pero que va a ser inspiratorio predominantemente, de lo que es glótico, ¿sí? Listo, gracias. Profe, hola, Sí, buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. Ya que tocaron el tema ahí de síndrome de obstrucción, quisiera saber si Sí, vos me podés explicar un poquito de laringomalacia, porque bien. no entiendo. Bueno, mira, la laringomalacia es una enfermedad una patología que se la considera inmadurez laringea, ¿sí? Eh, ¿Por qué la consideramos una inmadurez de la laringe? Porque la laringe es un órgano cartilaginoso, con componente muscular también. Ese cartílago en el recién nacido es todavía un poco laxo, un poco blando, y la laringomalacia aparece en algunos recién nacidos por inmadurez de estos cartílagos. Entonces, cuando el neonato inspira, lo que hace es como inspirar junto con los cartílagos laringeos y ahí aparece la patología. Lo que le pasa es, obviamente, un momento de disnea y tiene un estridor, ¿sí? Con un llanto medio disfónico, con un estridor, pero es por inmadurez laringea. Entonces, los cartílagos laringeos, más que nada los cartílagos supraglóticos, cuando inspiras como que se chupan por una cuestión física, ¿sí? En primera instancia es una patología de resorte y evolución benigna, que no tiene conducta quirúrgica. A ver, ¿qué tenemos que estar atentos en una laringomalacia? Primero que sea un niño que no tenga síntomas respiratorios severos, es decir, un niño que no se ponga cianótico, que no desature. O sea, la madre y el padre vienen con la angustia al consultorio. Es de buena práctica primero ver cómo está el niño. Si es un niño con un crecimiento sano, es decir, si es un niño que crece por los percentiles esperados dentro de lo que es los controles que le va haciendo el pediatra. Si es un niño que con el cuadro, la laringomalacia, aumenta de peso igual, quiere decir que es un niño que con su laringomalacia se puede esperar. Eso sucede en casi todos los pacientes. Cada tanto hay niños que requieren resolución quirúrgica de la patología, pero es muy infrecuente. Lo habitual es que sea una patología de resorte totalmente benigno. ¿Por qué es muy importante ver cómo se alimenta? Porque recordemos que el recién nacido, digamos, es un respirador bucal obligado. Entonces, tiene una laringe alta, y si es una laringe madura, a veces, en un intento de respirar mientras está alimentando, puede llegar a despreciar la alimentación. Entonces, eso trae aparejado un descenso del peso, y eso es una pauta de alarma de laringomalacia.
Pero en línea general, una patología de evolución benigna que se produce por inmadurez de los cartílagos laringeos. Es importante hacer un diagnóstico de todos modos mediante una fibroscopía. Al recién nacido se lo ponen de cúbito dorsal y se le progresa un fibroscopio y se revisa las características que tiene la laringe. Y vos vas a ver en la laringomalacia que la laringe en cada inspiración del niño, que habitualmente es mediante el llanto, porque no les gusta obviamente que le hagamos la fibroscopía, vos ves cómo la laringe tiende a chuparse, como a invaginarse sobre la glotis. Y eso es lo que le produce la disnea. Después una laringe que suele tener también algunas características físicas, todas de inmadurez, que se suelen resolver a medida que el niño va creciendo, que es una epiglotis acartuchada, ¿sí? Hay algunos adultos que vemos que persiste la epiglotis acartuchada, pero ya no les da síntomas. En el niño hacer la glotis de un espacio tan chiquito, la epiglotis acartuchada es un problema. Entonces es un cuadro que se caracteriza por haber una epiglotis acartuchada, es decir, una epiglotis muy redonda y hasta un poco cerrada, se la denomina también en omega, porque la macroscopía parece esta forma de letra griega, y suelen tener repliegues aritenoepiglóticos cortos. Entonces es una glotis que no abre bien, no expande en el momento de inspiración, que donde más notorio es durante el llanto, verdaderamente. Después los padres a veces lo sienten cuando duerme, casi como un ronquido, pero durante el llanto es donde hace ese llanto medio bajo, ¿no? ¿Sí? Pero es por inmadurez de los cartílagos. A medida que esos cartílagos se van poniendo más robustos y a medida que toda la musculatura de la laringe va también hipertrofiándose, deja de molestar. Habitualmente hace los 2 años ya tenés un niño que no tiene más problemas, ¿sí? Pero es una de las causas más comunes de estridor en el recién nacido, totalmente benigno. Y que habitualmente no requiere otra cosa más que la observación. Más que nada viendo si crece, tiene ganancia ponderal, ¿no? Perdón, profe. ¿Y si Gracias. llega cianótico o no satura, qué tratamiento se hace? No, a ver, estamos hablando de un niño que está cianótico, que desatura, va a ser un niño que va a requerir una observación más por una internación, asegurarnos que el problema este sea totalmente en la laringomalacia, y cada tanto hay niños que requieren un tratamiento quirúrgico, eso sí. Pero no es lo frecuente, sinceramente. Sí, Yo tengo Paola. una consulta. Sí, Sí, ¿qué tal? Con respecto a epistaxis, yo entiendo de que en los niños las epistaxis generalmente son leves y, bueno, sí, que se pueden producir, digamos, hemorragias capilares, y el libro habla de que se pueden utilizar sustancias para cauterizar, sí, como el nitrato de plata y el ácido tricloroacético. tricloroacético. Sí, Yo lo que quería saber es si en la práctica realmente se utiliza sí. esto o cómo se manejan las Mira, vamos a epistaxis decirlo leves. así. El manejo de la epistaxis es artesanal, ¿sí? Tenés 1 millón de herramientas para trabajar. Por suerte, los niños son frecuentes de ver, pero por suerte son epistaxis autolimitadas. A ver, porque partamos de la base de cuáles son las causas de epistaxis. En primera instancia, una de las causas más comunes es la hipertensión, la toma de anticoagulantes, antiagregantes, o sea, esas son epistaxis para ir un poco más, o son del adulto, y son epistaxis un poco más aguerridas, que requieren intervención, son agudas. Los niños, otra causa de epistaxis son los traumas. Un trauma nasal te puede dar una epistaxis. Las epistaxis traumáticas suelen ser habitualmente autolimitadas. Entonces, el niño, ¿por qué va a tener una epistaxis? No va a tener una epistaxis por hipertensión, ni va a tener una epistaxis por anticoagulación, ni por antiagregación, porque son epistaxis del adulto. Va a tener una epistaxis por trauma, porque haciendo deporte, le dieron un cabezazo, le dieron un pelotazo. Entonces, va a sangrar, pero son epistaxis, por suerte, habitualmente autolimitadas, que no hay que tomar demasiada conducta. Y otra forma de epistaxis de niño es la traumática sobre la mucosa. El niño se mete el dedo en la nariz, entre nos, ¿no? Eso es frecuente que suceda. Entonces, se rascan la nariz, se meten el dedo en la nariz, se tocan, se están descubriendo estos orificios, entonces se tocan, se meten el dedo en la nariz y se empiezan a lastimar la mucosa a expensas del área de Kesselbach, que si recordamos que era el área de Kesselbach, era esa mancha vascular que teníamos en el tabique para calentar el aire y empezar a humidificar el aire cuando ingresa a la fosa nasal. El área de Kesselbach es un área vascular que tiene mucha presión, porque recordemos que es la encrucijada carotidia. Si repasamos un poco rápido lo que es irrigación nasal, la nariz está irrigada tanto por el sistema carotidio externo como por el carotidio interno. Y hay distintos puntos de anastomosis de los sistemas, uno de ellos es del área de Kesselbach. Y está ahí nomás, vos te metés la nariz y te tocas el área de Kesselbach, ¿sí? Entonces los niños se meten en la nariz, se rascan, se tocan,
y se lastiman en el Kesselbach y sangran. Bueno, después que sangra, se hace una cascarita, una costrita ahí en el Kesselbach que tarda unas 2 o 3 semanas en cicatrizar. Ningún niño se deja, ni ningún adulto, cuando uno siente que tiene algo ahí que molesta, que pica, empieza a hacer este gesto, se empieza a tocar, se vuelve a tocar a ver qué hay, se vuelve a arrancar la cascarita, vuelve a sangrar, se autolimita. El niño habitualmente tiene epistaxis autolimitadas, habitualmente son de tipo anterior, o sea, gotea, 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 pero se pone algo en la nariz, una vasita, un algodón y para, entonces eso te da la impresión de que es una epistaxis obviamente anterior, autolimitada, pero ¿cuál es la consulta del padre? El niño es raro que te vaya a la guardia porque tiene epistaxis, te lo traen al consultorio, y la consulta es, le dice el papá a la mamá, mira, vas por el fútbol, va a cabecear la pelota, le sangra la nariz, pero se le corta. Me llaman del colegio porque le sangra la nariz, pero se le corta. O sea, no es una epistaxis aguda, es una epistaxis intermitente, autolimitada, recurrente, pero molesta, porque es inoportuno. ¿Sí? Sangra, el chico le da vergüenza, el chico en el colegio le sangra, todos lo miran. Entonces, esos son epistaxis no agudas, ¿sí? ¿Qué haces con ese niño? Le revisas la nariz y lo primero que vas a ver es una costra en el área de Kesselbach o una venita en el área de Kesselbach que está ingurgitada, que está dilatada, porque se tocan. ¿Qué haces ahí? Una cauterización. ¿Con qué? Con un ácido, como si fueses a cauterizar una verruga cutánea, como hacen los dermatólogos. Los ácidos que se usan son el nitrato de plata y el tricloracético. Habitualmente el más frecuente que tenemos es nitrato de plata. Agarras un hisopito, mojas el ácido y le pintás la venita del área de Kesselbach con el ácido y listo. Pero el ácido se usa si vos tenés una epistaxis que no está aguda. Si vos querés cauterizar un sangrado nasal agudo con el ácido, no te va a ir tan bien. Va a ser difícil que lo puedas parar así. El ácido se usa para esos niños o adultos, porque a veces esta consulta es del adulto también. Dice, sangro, 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 hace frío, sangro, salgo a correr, me sangra la nariz, se me corta, te dice, yo me aprieto y se frena. Pero bueno, vos ves esa venita ahí, la cauterizás con ácido, pero tiene que ser en un momento en el que el paciente no esté con sangrado agudo. Si el paciente está con un sangrado agudo, el tratamiento es tapón. Taponarlo, o se puede hacer una cauterización eléctrica, no con el ácido, no química, eléctrica, es decir, quirófano, el bipolar o algún aparato de cauterio y le cauterizás la nariz. Pero eso es quirúrgico ya, ¿sí? Sí, Gastón. Perfecto. Y, Sí, no, perdón, decime, Paula, ahora seguimos con Gastón. la cauterización química que explicaste Sí. también se realiza una sola vez. Digamos, si nosotros recibimos a este niño en la guardia o Sí. en el consultorio con este problema, o hay que repetirla. No existe algo de una sola vez en la nariz, porque la nariz es lo más traicionero del universo. La nariz es una almohadilla enorme de arterias y venas, entonces nada en la nariz vos le podés dar garantías a alguien de que porque te cautericé no vuelvas a sangrar nunca más en tu vida. A veces lo cauterizás y no lo ves nunca más, a veces los cauterizás a las 2 semanas, a veces los cauterizás a los 2 años y te dicen vos me cauterizaste hace 2 años pero volví a sangrar. Depende cómo se comporte el sangrado, verdaderamente. Sí, post-cauterización, hay algunas medidas que tiene que adoptar el paciente. La cauterización genera todo como una costrita sobre la zona, obviamente, que uno puso el ácido. Y obviamente, por unos 10 días, hasta que esa cosita se desprenda, el paciente no le sugiere que no haga deporte de esfuerzo, que no se toque porque va a picarle, más si son niños, le decía a los padres que no se toque la nariz, y les das unas cremitas que ayudan a la cicatrización ahí de la nariz para que esa cascarita que vos le hiciste con la cauterización se caiga solita. Pero no existe en nariz algo de garantía total. Sí es correcto que en la cauterización, si viene un procedimiento súper sencillo, tiene unas cositas a saber. No es de buena práctica o no es correcto cauterizar los 2 lados en el mismo tiempo. Recordemos que la cauterización es mediante un ácido, por ende eso deteriora la mucosa de ese lado, obviamente, hasta que esto cicatriza. Entonces recordemos que debajo de la mucosa hay una estructura en el tabique que es muy sensible a los deterioros de la irrigación, que es el cartílago del tabique nasal, el cartílago cuadrangular. Entonces no es de buena práctica cauterizar ambos lados en el mismo tiempo. Hay padres que te dicen, le sangran las 2 fosas. Bueno, voy a tener que preguntar, ¿cuál más o cuál la última vez? Porque vamos a arrancar por esa fosa, la que más le moleste. No se puede cauterizar las 2 al mismo tiempo, hay que esperar unos meses entre una y otra, porque si no puedes dejar una perforación del tabique. Y tampoco es correcto cauterizar, y que viene la semana otra vez cauterizar, 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 porque el exceso de este tipo de sustancias, que son obviamente cáusticas, puede dejar una perforación de tabique. Hay que ser medido y bueno, tampoco darle garantías al paciente de que esto es una sola vez, porque no siempre la nariz se comporta así, la nariz es muy traicionera en estas cosas. Muchas gracias. No, de nada. Gastón había levantado la mano. Sí, profe, era
sobre epistaxis también, preguntarle, o sea, recibimos al paciente, inferimos que sangra por la zona anterior, una epistaxis anterior, le pedimos que se incline hacia adelante, le pedimos que se comprima las fosas nasales por 10 a 15 minutos, yo para ver si el manejo estaría bien, profe. Mira, Gasolina o lidocaína con epinefrina antes de sí, sí, siempre. Mira, sangrado agudo, es muy raro que alguien se descompense o tenga riesgo inmediato de vida por una epistaxis. Sí saber que es un sangrado nasal y lo tenés que cohibir de alguna forma, ¿sí? Siempre importante ver la magnitud del sangrado. La mayoría de las epistaxis son anteriores y son unilaterales, o sea, es raro que sangren las dos fosas. Hay algunos síndromes de la fosa nasal que pueden dar varices en la nariz y por ende sangre, pero la fosa nasal sangra una. Yo lo digo porque muchas veces te llaman de la guardia porque viene epistaxis que no pudieron contener, vamos, y tienen las dos fosas taponadas. No agreguemos trauma nasal sin ser necesario y no agreguemos riesgos de epistaxis, ¿no? Sin ser necesario. Siempre se tapona y se trabaja sobre la fosa que inició el sangrado, que el paciente lo sabe bien. Muchas veces llega sangrando por esa fosa, pero muchas veces llega sangrando por las dos, por la boca. Recordemos que tanto cavidad bucal como fosa nasal están comunicadas. Entonces, obvio que va a empezar sangrando una y cuando la nariz se llena de coágulos sangra la otra. Pero se tapona la fosa que inició el sangrado, no las dos. Primero que el paciente con el taponaje no va a estar cómodo. Entonces taponamos una fosa y la otra por lo menos se la dejamos libre. Y después que poner tapón, poner gasa con la pinza, no traumatiza también. Y los exponés a un epistaxis del otro lado cuando del otro lado no era el problema. Sí, primero, concentrarnos en la fosa que sangra. Segundo, nariz, cuando está con un sangrado agudo, ver la magnitud. Obviamente que un paciente que está anticoagulado, antiagregado, un cardiópata, un paciente hepatópata con deterioro de sus factores de coagulación, puede pasarla muy mal en una epistaxis y puede bajarle 10 puntos al hematocrito en un rato. Por ende, no minimicemos jamás una epistaxis. Pero no hay que entrar en crisis porque no es una urgencia, pero no tenga que desesperarse en el manejo de este paciente. Sí es importante siempre tenerlo atendido en un lugar acorde, ¿sí? Entonces, una guardia, una ambulancia siempre es el mejor lugar, tenerlo vinculado a una vía, más que nada porque, bueno, hay un paciente que está sangrando, vamos a tener que hacer un procedimiento sobre la nariz, que siempre la nariz es un poco reflexógena, pacientes que se hipotensan mientras lo estás taponando, son cardiópatas, entonces, no minimizar el cuadro, pero tampoco la desesperación, porque el cuadro te da tiempo a trabajar. Está sangrando el paciente, obviamente vamos a tener un paciente que va a tener la nariz llena de coágulos. Entonces, siempre la sugerencia es no taponar sobre los coágulos, porque vamos a poner todo gasa sobre coágulos que se van a desarmar y van a seguir sangrando. Entonces, primer gran paso es hacerle sonar la nariz al paciente. Sonar, 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 que salgan la mayor cantidad de coágulos y que la nariz uno la sienta desobstruida. Segundo paso es poner un algodón con adrenalina, con epinefrina y adrenalina, o un vasoconstrictor en nariz, ¿sí? Eso hace que uno pueda trabajar un poco más en limpio. Y el otro paso es poner el tapón. Una epistaxis anterior con un tapón que contuvo y que no vuelve a sangrar es un paciente que se puede manejar de forma ambulatoria. El tapón dejarlo por lo menos 72 horas, ¿sí? Y nunca olvidarse que la sugerencia del paciente es darle antibióticos por boca porque va a tener un cuerpo extraño nasal con sangre, eso va a tender a hacer olor, puede hacer alguna complicación rinocerosal. Ahora un paciente que yo no pude contener el sangrado, que a veces estos pasos que yo les digo, hay pacientes que sangran con tal magnitud que hay que hacerlos más rápido porque sangra, mancha todo. Ya eso se interpreta como una epistaxis posterior. Si uno interpreta la epistaxis como un cuadro posterior, no se maneja jamás ambulatorio. Este es un paciente que sí o sí se tiene que quedar internado, ¿sí? Por la magnitud del sangrado. ¿Estamos? David me levantó la mano. Hola, sí, iba Sí, medio por ahí también. Era con respecto a las epistaxis posteriores y superiores. sí. Yo tengo entendido que, bueno, claramente aparte del taponaje antero-posterior, también tengo entendido que se puede infiltrar lidocaína con adrenalina en la fosa maxilar o en el modal anterior. ¿Se hace? Podemos infiltrar adrenalina con cocaína en todos lados. Pero bueno, lo hacemos. A ver, lo hacemos muchas veces en una cirugía programada, por ejemplo. Cuando hacemos una cirugía de tabique, una septoplastia, yo no lo hago en mi práctica, no me gusta hacerlo, pero la mayoría de los otorrinos filtran el tabique con adrenalina y epinefrina. O sea, no hay que tenerle miedo a eso, porque es algo que se hace todos los días de la vida. Ahora, en el contexto de una epistaxis, ir a inyectar adrenalina en la fosa maxilar,
no te digo que no va a estar descrito y que no es una opción, pero es del resorte de lo quirúrgico, y si vos decidís resolver una epistaxis anteroposterior sin llevar al paciente a quirófano, Foley y taponaje anterior. Ok. Si decidís llevarlo a quirófano, es ir a buscar con el paciente con anestesia general mediante un procedimiento endoscópico a la nariz. El endoscopio es como entrar a la cavidad caminando, básicamente, y buscas la arteria que está sangrando. Después de buscar la arteria que está sangrando, muchos tienen la práctica de ir a buscar la arteria esfenopalatina y hacer una cauterización del paquete esfenopalatino. No olvidar de que la nariz es, en varios puntos, tiene una anastomosis carotídea externa e interna, es una encrucijada arterial. Entonces, la opción esa es buscar el sitio de sangrado y cerrar. Antes que ir a instilar adrenalina en la fosa maxilar, es muy sencillo abrir la mucosa a la altura del seno maxilar y decolar hasta buscar el paquete fenopalatino y cauterizar. Y buscar el sitio de sangrado con todo el tiempo del mundo, porque vos tenés paciente dormido con anestesia general, con sus parámetros controlados con el anestesista, y vos estás dentro de la nariz con los algodoncitos con adrenalina, haciendo hemostasia y buscando el sitio sangrante. Esa es la decisión cuando vos decidís llevar al paciente a quirófano. Una instilación de lidocaína con epinefrina en fosa maxilar requiere ya hacer un procedimiento quirúrgico, pero es mucho más sencillo buscar el sitio sangrado y buscar la fenopalatina. Claro, claro. Muchas gracias. No, de nada. Taponamiento anteroposterior con gasa. Bueno, 1000 formas de hacerlo, 1000 formas de tapones anteroposteriores. Lo importante es que ustedes entiendan que la cavidad nasal es una cavidad gigante. Va de la punta nasal hasta la región más posterior, o sea, hasta la altura del oído, y va de la órbita hasta el paladar. Entonces es una cavidad gigante. Entonces nunca un sangrado va a frenar si uno no tapona bien o no contiene bien. Si uno deja un tapón laxo, flojo, no va a parar nunca el sangrado. Sí es real que la mayoría de las narices anatómicamente no son perfectas. La mayoría de las narices no tienen tabique derecho y los cornetes chicos, entonces yo voy a poder entrar con una gasa, y muchas narices, la mayoría diría, tienen cornetes grandes, tabiques desviados, y eso puede dificultarnos un poco que el tapón sea un tapón continente. Para hacer un buen taponaje, además de entender un poco de anatomía nasal, no es ninguna ciencia del otro mundo, pero bueno, tener algunas consideraciones mínimas, como esto que les decía, el tabique y el cornete, hay que tener elementos, que lo ideal es tener una pinza de bayoneta para uno poder trabajar la nariz, porque con las pinzas rectas es más difícil uno poder maniobrar dentro de la nariz, y un espéculo nasal, el espéculo de Killian. Porque yo veo que muchas veces llaman diciendo, ay, no puedo parar el sangrado, y cuando vas a la guardia sacar el tapón que le hicieron y estaba todo metido en la válvula nasal. Porque la válvula nasal, la válvula interna nasal se estrecha y meten toda la gasa abollonada ahí y la fosa nasal está sin nada y sigue sangrando. Entonces muchas veces tener un espéculo de Killian o por lo menos hacer una buena, un buen levantamiento de la punta nasal para que la gasa pase, no, pensando que no tiene que quedar todo abullonado en la válvula nasal, tiene que penetrar la gasa. No es correcto poner un tapón de gasa si es que opto por la gasa, hay otras opciones también, ¿no? Si opto por la gasa, no es correcto poner gasa seca, porque el tapón lo vamos a dejar unos 3 días, a veces unos días más, entonces ese tapón sobre la mucosa que va epidermizando, uno cuando lo retrae, traumatiza. También es lo ideal que esté humedecido, puede ser con nitrofurazona. A mí me gusta mucho cuando voy a un lugar que no tiene una herramienta y hay vaselina sólida. La vaselina sólida es espectacular porque es un muy buen humectante para después a la hora de retirar el tapón y es hidrófoba, entonces contiene el sangrado. Entonces, humedecerlo bien con algún ungüento, con algo, una vaselina sólida, una nitrofurazona, y es importante hacer ingresos cortitos, no meter toda la gasa porque tenemos que apretar las cosas. Entonces, trabajar cortito, de techo, piso, siempre sistemático, ¿sí? Recordando que la fosa nasal es grande. Existen otras cosas para taponar. Hoy en día hay unos tapones, no son baratos, pero unas guardias los tienen, que son los tapones de Merocel. Es como si fuese un palito finito, que uno lo introduce en la nariz, es muy fácil de introducirlo, y con las mismas secreciones en la sangre, uno le impone, le tira una jeringa con suero al paciente, se infla, como que el producto es como una esponja, se termina hinchando y tapona. Es un muy buen tapón, pero bueno, no en todos lados está, no todos tenemos acceso a eso, y la gasa es algo que anda muy bien, pero hay que tener en cuenta unos pequeños tips, que es que la fosa nasal es grande y si uno no la tapona bien va a seguir sangrando. Lo ideal es tener limpia la fosa, sacarle los coágulos, si no va a seguir manchando.
y entradas cortitas con la gasa, no meter chorizos de gasa grande. La gasa tiene que ser finita para que uno pueda maniobrar adentro y hacer todo entradas cortitas con el instrumental más adecuado que te permita maniobrar en la cavidad, que es una pinza de bayoneta y un espéculo nasal, o por lo menos tener la conciencia de abrir la válvula, que no quede toda la gasa metida ahí adelante. Si no, el taponaje va a ser inefectivo, obviamente. ¿Sí? Entonces, perdóname, la gasa es como que se introduce un solo, como una sola tira y esa tira se va haciendo doblas como Lo ideal es que sea una sola tira de gasa. Si uno pone muchas tiras de gasa, hay posibilidades de que se pierda. La fosa no es un agujero negro, ¿no? Después, pero bueno, ha pasado que venga pacientes y dicen, siento olor feo en la nariz, a mí me hicieron un taponaje hace un tiempo y mirá, y hay un pedazo de gasa dentro de la nariz, que no se lo vieron. Eh, no es prolijo, ¿no? Entonces, lo correcto, nunca desprolijidad en estas cosas, lo correcto es que sea una buena tira de gasa. Lo que usamos habitualmente nosotros es, hay unas vendas finitas que se usan para traumatología, para los yesos, que se llaman vendas de cambric. Esas vendas las cortamos en 3 choricitos, terminan siendo de 1 centímetro y pico de ancho, y eso, bien finito, vamos trabajando con eso. Si no la gasa con mucho, la voy cortando, todo como si fuese una tira, pero tienes una tira. No es cómoda la gasa gruesa, un pedazo de gasa gruesa, porque eso te queda todo en la válvula. Vos tenés que tener una tira larga para poder ir maniobrando dentro de la nariz. Y si es una tira de gasa, mejor, porque va a ser menos probable que cuando vos salgas, cuando lo saques, te quede un pedazo adentro. Si vos metés muchos choricitos de gasa, y a veces el paciente no vuelve, vos a sacarse el tapón, va a otro colega y no sabe qué le pusiste dentro de la nariz, y si no tiene un endoscopio o algo para mirar, le puede quedar un pedazo de gas adentro. Entonces lo ideal es prolijo sin que no haya ningún percance después. Profe, perdón. Sí. Los cuidados que se tienen que tener, vi que se quedan 3 días, si son las anteriores y si son las posteriores, ¿cuántos días serían? Y vi que también se utiliza antibiótico, ¿eso se le da al paciente o no? Mira, epistaxis anterior, siempre y cuando, a ver, lo correcto, estamos hablando de un sangrado nasal, que es raro que ponga en riesgo la vida del paciente, pero lo puede hacer. Entonces, desmitificar que es una extrema urgencia porque a veces se enloquecen por tratar de contener, hay que trabajar relajados, pensando, porque es un cuadro que puede descompensar al paciente, obviamente, pero es un cuadro que nos da tiempo a trabajar. Un taponaje anterior, por lo menos 3 días en lo posible, puede hacerse de manejo ambulatorio. Lo correcto es que el paciente se quede unas horas de observación en la guardia, uno lo tapona y se queda en observación. Nunca olvidarse del concepto que la nariz es traicionera, y hay veces que uno deja al paciente muy bien taponado y a la hora te llaman de la guardia y dicen, che, volvió a sangrar, y si te tapamos y decís, bueno, hay que optar por otra cosa. No es correcto hacerle tapón y decirle al paciente, bueno, listo, te vas a tu casa, nos vemos. No, lo correcto es dejarlo en observación unas horas, ver cómo transcurre con este tapón que uno le puso, si el sangrado no volvió a suceder, y es de buena práctica si uno tiene la posibilidad de estar trabajando de hacer un laboratorio de sangre, ¿no? Como por lo menos con un hemograma y con un coagulograma, por lo menos, para ver que esté todo correcto. Los cuidados del post, digamos, del post-taponaje, si es que el paciente no tiene la intercurrencia de volver a sangrar, si está bien en el laboratorio, el paciente se puede ir a la casa con unos cuidados mínimos. Los cuidados son un reposo relativo, no tiene que estar en cama, obviamente, pero no tiene que estar haciendo esfuerzo, levantando cosas pesadas, ponerse al sol, ¿sí? Puede tener muchas ganas de estornudar, recuerden que el tapón es un cuerpo extraño nasal, entonces hay pacientes que empiezan con reflejos estornudos, explicarles que no contengan el estornudo, que estornuden con la boca abierta sosteniéndose el tapón. Y lo correcto es cubrir con antibióticos al paciente y algún analgésico, porque es incómodo tener el tapón anterior, me refiero. Entonces, le sugerimos que tomen un paracetamol o algún analgésico. No se sugieren tanto los AINES, porque obviamente tienen una predisposición al sangrado, pero bueno, no es que no se pueden usar. ¿Qué taponaje posterior? Me refiero a taponaje posterior que puede suceder por un sangrado del territorio posterior superior o un sangrado del territorio anterior que tiene una magnitud tal que se comporta como posterior, como puede ser en un paciente anticoagulado. Hay pacientes anticoagulados que vos veis que está sangrando de zonas no tan profundas de la nariz, pero sangran un montón. Y si ese sangrado verdaderamente es un sangrado que uno le da miedo que pueda poner en riesgo al paciente, se queda internado también. Entonces, epistaxis posterior, epistaxis importante y demás, se hace un taponaje anterior posterior con Foley, cerrando. A ver,
muchas veces el paciente lo entramos a operar también, pero bueno, entre los taponajes, digamos, de guardia, está indicado para una sonda Foley, y para tapar la coana, cerrar hacia atrás la fosa, y adelante cerrar con un taponaje anterior de gasa, la fosa que dejaba bloqueada, ¿sí? Y esos se llevan más o menos unos 5 días de internación, con controles del paciente, laboratorio y demás. Los taponajes posteriores con Foley son molestos, muy dolorosos para el paciente no se puede ir a la casa. Primero por la magnitud del sangrado. Si uno puso un taponaje posterior, porque interpretó que la magnitud fue grande, eso hay que observarlo. Y después porque el paciente está molesto y es interesante poder hacer medicación endovenosa, ¿no? Analgésicos y demás. ¿Qué antibiótico? Antibiótico bien, amoxiclavulánico, si es alérgico a la penicilina, una claritromicina, esos son los antibióticos que se usan, como si fuese una sinusitis, digamos. Ignacio levantó la mano. Sí, profe, yo había visto que en un examen preguntaron epistaxis en varón de 16 años. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué en varón y de 16 años? La pregunta te lo dice, te dice la respuesta en realidad. ¿Por qué fueron tan tendencistas con la edad y con el sexo? No, ¿Qué? ni idea. Con los tumores puede ser. Exacto. Por suerte son infrecuentes, pero hay un tumor muy emblemático de la fosa nasal que es el angiofibroma juvenil, que no es algo tan frecuente de ver, tanto aparece, y uno tiene que tener haciendo la especialidad algunas sospechas, ¿no? Si vos tenés un varón en etapa de adolescencia, a ver, ¿por qué digo varón en etapa de adolescencia? Porque no existe aún en el mundo un caso publicado de angiofibroma juvenil en mujer. Siempre han sido varones, las publicaciones mundiales, y los que hemos visto acá son varones también, y suelen manifestarse, si bien puede haber otras edades, pero suelen manifestarse en la adolescencia, preadolescencia, se cree que podría haber alguna relación hormonal. Entonces, si vos tenés un varón y dices, a ver, yo no sería mi primera hipótesis diagnóstica que un varón de 10 años tuvo una epistaxis. Tengo adolescentes que sangran la nariz y no les digo, tenés un angiofibroma juvenil. Pero bueno, es de buena práctica en un joven que sangra, o que tiene con una historia de sangrados recipientes, o esta historia que te dicen de consumir y juega a la pelota y le sangra la nariz. Y le sangra cada 2 o 3 meses, y bueno, no nos dormamos los laureles y por lo menos revisemos el cabo por las dudas, o revisemos la fosa nasal. Es de buena práctica en realidad todo sangrado nasal. Si bien los tumores nasales son extremadamente infrecuentes, es de buena práctica mirar la nariz adentro del paciente. El 99% de los sangrados nasales son banales, pero acá tanto te llevas una sorpresa y esa sorpresa está bueno que uno la sepa diagnosticar a tiempo, ¿no? Y O las coagulopatías, porque muchas veces vienen los padres con los niños y dicen, ay, no tendrán un problema en la coagulación. Si tenemos que mandar a estudiar por un hematólogo a todos los niños que vienen con epistaxis, deberíamos mandar a la mitad de la población. Pero bueno, hay que hacer algunas preguntas y pesquisar algunas cosas. ¿Cuánto sangra este niño? ¿Hace hematomas? ¿Le sangran las encías? ¿Hace pis con sangre? Bueno, pesquisar algunas cosas, y si uno tiene alguna pequeña duda, mandar al hematólogo, porque cada tanto te llevas una sorpresa también, y bueno, es de buena práctica mirar la nariz adentro también, ¿no? Pero bueno, los tumores son infrecuentes, no es la causa más frecuente de epistaxis, claramente, pero te dijeron varón, 16 años, para que vos le respondas a angiofibroma juvenil, porque la próxima pregunta era sobre el angiofibroma, probablemente. Ahí va, gracias. No, de nada. No sé, creo que alguien había hecho una pregunta en el chat. Infecciones cervicales profundas, ¿qué quieren saber de eso? ¿Algo puntual o charlamos de los espacios profundos del cuello? Yo no sé si puedo compartir pantalla porque esta compu... A ver. No, no puedo compartir pantalla. Les quería mostrar una imagen del espacio profundo del cuello. Básicamente, ¿cuáles son los espacios? ¿O por qué hay tanto miedo de lo que son los abscesos periamigdalinos? Digamos, primero tenemos un espacio en el cuello que es el espacio periamigdalino. ¿Dónde lo encontramos? Entre la amígdala palatina, el pilar anterior, que es el palatogloso, y el pilar posterior, que es el palatoffaringeo. Músculo palatogloso, músculo palatoffaringeo. El espacio que está entre la amígdala, el palatogloso delante, el palatoffaringeo atrás y el constrictor de la faringe, ese es el espacio periamigdalino. Del espacio periamigdalino, los procesos infecciosos pueden ir al espacio parafaringeo o laterofaringeo, ¿sí? El espacio laterofaringeo lo subdividimos en el espacio preestiloideo, que está en la parótida y demás, y en el espacio retroestiloideo. El espacio retroestiloideo es importantísimo en el cuello. En el espacio retroestiloideo
están los grandes vasos del cuello, ¿sí? Carótida interna, yugura interna, y tenemos el paquete de nervios que llamamos nervios bajos, glosofaringio, vago, espinal, tenemos el neumogástrico, ¿sí? Del espacio laterofaringio y retrosteroideo, los procesos infecciosos se pueden ir al espacio retrofaringio, que está adelante de la columna, ese es el espacio prevertebral, y del espacio prevertebral al mediastino, ¿sí? Por eso es que tanta cautela y tanto se pregunta a acceso periamigdalino, porque cuando estas infecciones por las fases profundas del cuello empiezan a profundizarse, periamigdalino, laterofaringio, retrofaringio, mediastino, es un problema. Y no podemos permitirnos eso en la era de los antibióticos, la era de las imágenes y con las posibilidades de intervenciones que tenemos hoy en día, ¿no? Pero llegan pacientes graves por estas cosas. ¿Sí? Ni hablar las infecciones de piso de boca por procesos odontógenos, sus famosas anginas de Ludwig. No sé si te respondí la pregunta, porque en realidad si nos ponemos a hablar de espacio profundo del cuello, necesito 3 horas más. Y en 5 minutos me tengo que ir a hacer consultorio. Pero bueno, por eso es la importancia del espacio profundo del cuello. Laterofaringio lo divides en 2 lugares, lo subdividís en dos estructuras, preestiloideo y retroestiloideo, según la apófisis estiloides con el ramillete de Riolano. Del espacio laterofaringio y retroestiloideo, los procesos infecciosos que van al espacio retrofaringio, y de ahí al mediastino, con la mediastinitis que nadie quiere ver, obviamente. Yo tenía una pregunta. Sí. El drenaje del flemón periamigdalino decía que inicialmente se intenta hacer vía endobucal, o sea, si se permite la apertura de la boca, y que si no era por vía externa como una cervicotomía. En el caso del drenaje de los laterofaringios y retrofaringios, ¿por dónde se hace? Bueno, está buena la pregunta. Mira, si tenemos un flemón periamigdalino, habitualmente los abscesos periamigdalinos coleccionan en lo que es el polo superior de la amígdala. Entonces, vos vas a tener que ir a punzar ahí arriba, ¿no? Sobre el polo superior. Flemones periamigdalinos o laterofaringios preestiloideos, eso se punza por boca, ¿sí? Ahora, tenemos una colección grande que se va al espacio laterofaringio retroestiloideo, se va al espacio retrofaringio y ya ves que tenés un proceso que cae hacia el hueso yoides y ya eso es para hacer dicotomía. ¿Ves la extensión, digamos, en el corte coronal de la tomografía? Por el cuello. Si vos ves un proceso que está localizado, periamigdalino, laterofaringio preestiloideo, y que no llega a partes del cuello baja, es decir, no se acerca al ioides, podés abordarlo y según el tamaño que tenga la colección también, ¿no? Pero hay veces que las colecciones son tan grandes, caen por cuello, terminan afectando a huesos ioides, lateralizan laringe, estrechan la vía aérea, bueno. Muchos de ellos se terminan por resolviéndose por cervicotomía y a veces obviamente se hace la exploración de las dos estructuras, cervicotomía cuando un proceso grande, revisando también, si vos tenés verdaderamente posibilidad de abordarlo por vía endobucal, es interesante porque la cervicotomía no está fuera de riesgos, ¿no? Realizar la cervicotomía implica acercarse a muchas estructuras muy nobles del cuello, pero hay procesos, tampoco te puedes permitir un proceso infeccioso de esta característica avance, y ya cuando tenés un proceso que lateraliza vía aérea y que llega a huesoioides y tiene una extensión muy importante, es hacer dicotomía, con dejar un drenaje, internación y demás. Hay pacientes que tienen tal compromiso del cuello con tal obstrucción de vía aérea que requieren traqueotomía también, ¿no? De urgencia. Eso es lo que queremos evitar, por eso muchas veces hacen hacer dicotomía. Bien, gracias. No, de nada. Lourdes. Sí, yo quería consultar qué teníamos que saber, o lo más importante, de pseudotumores y tumores de fosa nasal. Bueno, mira, vayan en los más... A ver, primero los síntomas, ¿no? Las sintomatologías son todas muy parecidas. Síndrome de obstrucción nasal, epistaxis a repetición, saber la edad más o menos a la que se presentan, cuáles son las causas que pueden desencadenar esos tumores, y después sepanse las estirpes más importantes. Un tumor es muy tomado, es el angiofilema juvenil, porque es un poco un emblema, ¿no? De los tumores nasales, ¿sí? O sea, vayan en los más importantes, ¿no? No, a ver, estirpes hay un montón, pero a ver, sí va a ser importante que sepan más o menos cómo se clasifican y que los puedan nombrar,
pero después es importante que sepan los más importantes. El angiograma, seguro. Y sí, cómo se presenta la manifestación clínica, edad, sexo, cuáles son los predisponentes, ¿sí? Y lo que toman algunas veces de lo que es fosa nasal es anatomía, de Kaun, de la fosa, en general, ¿no? Como para saber qué estructuras pueden estar comprometidas, la irrigación de las fosas. Genial. Y hablando sobre los drenajes que estábamos hablando recién del flemón laterofaringeo, yo como en el preestiloideo tengo que se hace una incensión paralela a la mandíbula y en el retroestiloideo tengo paralelo al esternocleidomastoideo. Sí, esos son más Eso es... Esos son los abordajes externos. Eso iba a preguntar si eso es Sí. por dentro o por fuera, o sea, percutáneo o... No, esos son abordajes externos. Por boca, la incisión, para lo que es periamigdalino, se hace a nivel del pilar anterior sobre el polo superior de la amígdala. A nivel del pilar anterior sobre el polo superior. Es más, no sé si ustedes siguen en Instagram de Otorrino, del servicio, ahí hay algunos videitos de estas cosas, de la cervicotomía y de los abordajes endobucales, para que ustedes lo vean. No sé si tienen alguna otra duda. Profe, sí. Sí. Puede ser que habías dicho que la punción es discutida, o sea, si se realiza o no, a veces. Sí. Pero para el manejo hay que siempre hacer punción, y si hay pus, ahí sí se hace el drenaje con antibiótico y corticoterapia. O si no hay pus, entonces solamente antibiótico y corticoides. Mira, ¿Está bien eso? a ver, a los fines prácticos, si es un flemón con antibiótico, corticoterapia, endovenoso, ¿no? La cosa debería andar. Y si no es un absceso, es más probable que requiera una punción. Ahora, ¿de qué forma vos podés confirmar fehacientemente que esto es un flemón o que esto es un absceso? La única forma es la punción. Porque por más que vos tengas un estudio de imagen que vos veas que hay una región que está hipodensa y que vos digas, bueno, acá hay colección, algunas veces punzás y era todo un proceso flemonoso. Entonces, el diagnóstico es como la apendicitis. En cirugía general decimos, el diagnóstico de certeza, vos podés tener un paciente con dolor en fosa ilíaca derecha, punto de Magurni positivo, con una ecografía que te dice imagen compatible con apéndice cecal y asas que no se movilizan en la región. El diagnóstico es quirúrgico. Acá es lo mismo. Por más que vos tengas un paciente trismado, ¿verdad? Y una tomografía con imagen y pones la confirmación de si esto es flemón o eso es con la punción. Ahora, es real que hay pacientes que a vos te llaman por teléfono a ver, ustedes van a rendir un examen, entonces quédense con la idea de internación, antibióticos, punción. Pero la realidad es que muchas veces te llaman a la mañana por un paciente que está internado, que está internando a la guardia por un absceso periamigdalino que tiene una imagen tomográfica con una colección hipodensa de 1,5 centímetros, relativamente chica. Y que está trismado, que está luego lateralizada, que ya lo dejan con antibiótico corticoide, y le decís, bueno, yo voy un rato que estoy entrando a operar. Y cuando vos a las 4 horas después que saliste de operar, el paciente ya abre la boca, ya está mejor su clínica y sacó la punción. No discutimos que se queda internado y que lo observás, que hay pacientes que andan muy bien y se dan de altas sin haber necesitado la punción, y que hay pacientes que al otro día empeoran y requieren la punción, y que hay pacientes que terminan operados. Pero verdaderamente, a los fines prácticos, es habitual que los procesos hipodensos, los que uno interpreta por tomografía, pueden ser un absceso de pequeño tamaño, habitualmente los de menos de 2 centímetros y demás, muchas veces sin punción, andan bien, con antibióticos endovenosos. Y los abscesos grandes, o de las imágenes hipodensos, no vamos a poner la palabra absceso porque vos confirmás que tenés un absceso cuando punzaste y vino pus. Esa ya es tu confirmación total de que es un absceso. Muchas veces vos entras a operar a un paciente, nos pasó el otro día en el hospital, el miércoles pasado, que con el servicio de cabeza y cuello del hospital, entramos a operar a un paciente que entró por un absceso laterofaringeo brutal, con componente retrofaringeo, con 30.000 glóbulos blancos, que en la tomografía parecía tener toda una colección purulenta espantosa. Entramos a operar con cervicotomía y nos sacamos pus. Entonces era todo un terrible proceso flemonoso, ¿sí? Con semejantes características del paciente, un proceso infeccioso severísimo. Entonces, tu confirmación de que es un absceso es cuando vos punzás o cuando vos operás y viene pus. Las tomografías a veces son sugestivas y si vos tenés todo un proceso heterogéneo, los tejidos blandos y demás,
eso probablemente sea un proceso flemonoso. Y si vos tenés ya una imagen hipodensa, con bordes redondeados que realzan el contraste, eso tomográficamente es objetivo de absceso. Pero que vos muchas veces punzás esas imágenes y no viene colección y era un flemón, la confirmación es con punción. Pero es real que hay pacientes con colecciones tomográficas de pequeño tamaño que con la antibiótico-terapia andan bien. Ahora, ustedes están por rendir un examen, lo más correcto que ustedes se queden como moraleja es que los abscesos periamigdalinos se manejan con intervención, antibiótico endovenoso, punción, habitualmente. Ahora, en la práctica, la punción juega más para los abscesos más grandes, o más de 2 centímetros, y muchas veces los abscesos de pequeño tamaño con antibiótico terapia endovenosa andan bien, como también los procesos flemonosos. Los procesos flemonosos sin punción habitualmente andan bien con antibiótico endovenoso, ¿sí? No sé si se entiende la idea. Sí, se entiende. Muchas gracias. No, de nada. No sé si alguien tiene otra pregunta. Me llama la atención que nadie preguntó nada de tumores de laringe. ¿Cuándo rinden? Ahora mañana algunos y otros el viernes. Sí, mañana es el primer examen. Bueno, es escrito, ¿no? Sí, el de mañana es escrito con la nueva modalidad digamos, de este año para cuarto año cuando rendimos las especialidades. Ajá, bueno. Bueno. Cualquier duda que tengan, yo por las dudas, si quieren les dejo acá mi mail, me pueden escribir, porque a ver, muchas veces uno se conecta a una clase de consulta con parte de los temas estudiados y con otros no, y a medida que va profundizando, andando, van surgiendo ahí las dudas, obviamente, surgen sobre el estudio. Les dejo, si quieren, mi mail y me pueden escribir, no hay problema. Se los dejo acá en el... Perdón, me fui yo. Ahí les dejo mi mail. Muchas gracias. Profe, ojo que tenés el micrófono bloqueado. Gracias, gracias por la clase. Ahí está. ¿Alguna otra duda que tengan? Pero dejo el mail más que nada porque a lo mejor van surgiendo dudas ahora en estos días antes de rendir y quieren preguntar algo. Ahí está. Yo tenía un tema con cáncer de laringe, quería saber si Sí. había algún criterio para estadificarlo al cáncer de laringe, porque tengo, según el estadio, que se puede hacer la laringectomía parcial o total. Bien, sí. Pero no tengo lo que son los criterios, digamos, para cada uno. Sí, bueno, con respecto a cáncer de laringe, hay que dividir la laringe en las 3 regiones que son supraglotis, glotis y subglotis, ¿no? Supraglotis por arriba de lo que son las cuerdas vocales. Es decir, vamos a tener epiglotis, vamos a tener repliegues aritenoepiglóticos, vamos a tener el espacio preepiglótico, todo eso es supraglotis. Los tumores supraglotis son por suerte poco frecuentes, pero son tal vez los más invasivos en el sentido de que tienen, al tener la supraglotis, mucha irrigación linfática, son tumores que suelen escapar y metastasizar más rápido y también suelen ser complejos en el sentido de que dan síntomas más tardíos. El paciente cuando consulta por un tumor supraglótico lo hace por síntomas de globofaringio, de disfagia y son ya cuadros avanzados, pérdida de peso. Los tumores glóticos son los más frecuentes. Tenemos la suerte, para decirlo de una forma, ¿no?, de que dan síntomas más temprano, porque el síntoma es la disfonía. Obviamente son tumores que asentan en las cuerdas vocales. Entonces, el paciente
suele consultar más con anterioridad por una disfonía de que te dice, estoy con esta voz difónica hace 3, 4 meses, y bueno, ya eso obviamente requiere una exploración de las cuerdas vocales. Entonces son tumores que dan síntomas más tempranamente, por lo que el paciente consulta antes, y son tumores que no tienden a escapar tan rápido de la laringe. Cuando lo hacen es porque ya están localmente avanzados, como si lo hacen los supralóticos, que enseguida son al espacio preepilótico, y de ahí ya hacen metástasis ganglionar y después a distancia. Los tumores subglóticos son extremadamente raros, muy. El 1% de los tumores casi no se ven. Entonces, a ver, la estadificación es el TNM, ¿sí? Esa es la estadificación. Sí hay algunos parámetros puntuales de laringe que nos hacen pensar en estadios evolutivos locales. Primero, cómo están los ganglios, obviamente. Los ganglios cervicales son los primeros lugares de metástasis de los tumores laringios. Los tumores glóticos no metastasizan tan rápido a ganglio, por eso nos dan algo de tiempo de trabajo. Y un parámetro importante a considerar de lo que es cáncer glótico es cómo está la movilidad de las cuerdas vocales. Los tumores que están muy cerca de la comisura anterior y que producen parálisis de la cuerda vocal afectada ya nos hacen dar idea, la parálisis vocal es ya idea de que estamos probablemente en un estadio T3, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios? Obviamente, la laringectomía total es un criterio para un tumor laringio que abarca, ya estamos en un T3, en un estadio más localmente avanzado, obviamente es un cuadro con la laringectomía total. Se puede hacer una radioterapia, quimioterapia también, pero la sugerencia siempre es hacer una laringectomía total con un tratamiento oncológico posterior. La laringectomía parcial, o la llamada parcial horizontal, es para aquellos tumores que son supralóticos localizados y que tienen un comportamiento benigno sobre las cuerdas vocales, es decir, que no han aún abarcado cuerdas vocales. Es importante que las cuerdas vocales estén indemnes, porque cuando vos haces una extirpación de la supraglotis, vos tenés que estar segura. ¿Cuál es el problema de la parcial horizontal? Cuando andan bien, para los pacientes es una gloria, verdaderamente, no tener que tener una traqueotomía de por vida y poder conservar sus cuerdas vocales. El tema es que vos necesitas un paciente que tenga cuerdas vocales indemnes y que estemos seguros de que en la laringectomía parcial vamos a tener un paciente con una buena dilución, porque lo que sucede a veces es que son pacientes que quedan posteriormente con un mal manejo de secreciones. Pero la laringectomía parcial es para los tumores que no están localmente avanzados, que son netamente supraglóticos. Ya si tenemos un tumor localmente avanzado que abarca glotis, supraglótico, ya estamos en un estadio T3, ya va para la laringectomía total. Algunas veces con vaciamiento cervical ganglionar, si es que confirmamos en estadificación mediante tomografía con contraste que el paciente tiene invasión ganglionar local de cuello. Bien, bien, y esos ganglios serían los regionales, digamos, Sí. de diseminación. Acá la cadena, sí, la cadena yugular habitualmente que esté comprometida, sí. Se saca Buenísimo. tiempo quirúrgico, obviamente. Buenísimo, gracias. No, de nada. Bueno, chicos, como quieran, si tienen otra pregunta la resolvemos. Si les surgen preguntas en el transcurso de hoy, mañana, pasado, no hay ningún problema de que me manden un mail. Yo lo voy revisando y lo vamos charlando, no hay problema por eso. Muchas gracias otra vez. No, por favor, Gracias, profe. por favor. Gracias, profe. Chao, nos vemos. No, de nada. Tumores benignos, a ver, son extremadamente... A ver, tumor benigno, ¿qué es lo que pueden preguntarles? Principalmente el papiloma. Después la mayoría de los tumores benignos son extremadamente infrecuentes. Pero el papiloma, o la papilomatosis laringea, es una patología que tampoco es tan frecuente, pero que cuando está es extremadamente compleja su resolución. Entonces, una cosa son las lesiones benignas de laringe, que eso sí se pregunta un montón. Lesiones benignas de laringe son los pólipos, los nódulos, los granulomas, el edema de Renke. Todas esas son lesiones habitualmente de sobrecarga, de desgaste laringeo, por exceso uso de la voz por cigarrillo, por reflujo. Esos sí, son extremadamente tomados. Tumores benignos son extremadamente infrecuentes, pero lo que se les puede tomar es papilomatosis laringea, porque no es tan infrecuente,
no es tan frecuente tampoco, pero cuando aparece es un dolor de cabeza subterapéutica y genera mucho deterioro de la superficie de la cuerda vocal y de la laringe. Cuando el papiloma avanza, crece, el paciente le da básicamente no solo el síntoma de disfonía severa, sino de disnea. Y no es sencilla la resolución, es una patología altamente recidivante. Entonces, sí, papilomatosis laringe es algo que les pueden preguntar dentro de lo que son tumores benignos de cuerdas de laringe. Pero dentro de lo que es patología benigna, sin orden de tumores, pólipos, nódulos, granuloma, renque, laringitis por reflujo, eso se puede preguntar porque es extremadamente común. Como patología laboral, mucha gente trabaja en el call center, docentes que tienen este tipo de patologías, fumadores con reflujo, que tienen renque, y bueno, la laringitis por reflujo, creo que si yo lo pregunto a ustedes puntillosamente, todos ustedes la tienen, y yo también. Más ahora que están por rendir. Seguro tienen laringitis por reflujo. Entonces son cosas que se pueden tomar porque son muy frecuentes en la práctica diaria. No, de nada. De Sí. estas lesiones benignas, ¿alguna puede malignizar además de lo que es el papiloma? Supuestamente Sí. ¿Hay alguna más? El papiloma puede malignizar. Después, el edema de Reinke no es que puede malignizar, pero la etiopatogenia del edema de Reinke es la misma que del cáncer. Gente que fuma mucho. Hay una correlación muy fuerte causa-efecto en cáncer de laringe, en lo que es tabaquismo, muy fuerte, y ni hablar si lo sumamos a etilismo. Tabaquismo y etilismo son dos factores que están muy involucrados en el cáncer de laringe, en el carcinoma pavimentoso, y el edema de Reinke no es que puede malignizar, pero lo tenés que seguir de cerca, porque alguien que tiene un edema de Reinke y es una laringe que está totalmente agraviada por un factor irritativo que es el cigarrillo. Para el edema de Reinke suceden otras cosas, el cigarrillo, más reflujo, más abuso de la voz. Es más frecuente ver en mujeres inclusive, y el cáncer es más frecuente ver en hombres, pero hoy en día los números se están levantando mucho para las mujeres también por el cigarrillo. Entonces, el edema de Reinke no es una patología que puede malignizar, pero a ver, es un epitelio que está totalmente alterado, y eso un día te puede hacer un cambio metaplásico y terminar en un carcinoma, obviamente. Pero no es una lesión que pueda malignizar, pero los factores de riesgo los tiene el paciente, entonces lo tiene que seguir. Pero el que sí puede malignizar es el papiloma. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Hola, profe, ¿cómo andás? Sí. Yo quería preguntarte de las fístulas del conducto semicircular lateral en el colestoma. ¿Es lo más frecuente? Porque No. también leí del conducto oval. De la No, ventana... en realidad, a ver, colesteatoma. ¿Cuál es el tema? El colesteatoma es una otitis de tipo crónica, ¿no? Hay muchas causas, hay muchas teorías de por qué se puede producir, pero estamos todos de acuerdo en que no hay etiopatogenia colesteatoma si no tenemos un proceso de mala ventilación del oído. Entonces, esa mala ventilación lleva a procesos de presión negativa sobre la zona del tímpano. En algún momento de toda esta fisiopatología, piel de las partes externas de la membrana y del conducto empiezan a profundizarse hacia las estructuras de la caja del tímpano, en las que solo tiene que haber mucosa y tiene que haber aire para que el tímpano funcione bien, y empieza a introducirse todo este contenido epitelial que empieza de a poco a destruir las estructuras del oído. Comienza por las estructuras del oído medio, por eso, y es una patología de tipo atical. Entonces vos vas a ver que hay una destrucción, que es muy aleatorio el tiempo del colesteatoma en el que puede generar destrucción de las estructuras. Pacientes que más rápido, pacientes que llegan a 90 años con un colesteatoma y nunca pasó nada más que la otorrea, que es el síntoma común, y el paciente que a los 14 años está en una complicación. Entonces, cómo va a evolucionar cada paciente es un mundo, pero sí estamos todos de acuerdo que es una enfermedad benigna del espectro de las otitis crónicas, otitis medias crónicas, que lo que va a hacer es, va a tener una evolución de comportamiento maligno, porque en definitiva lo que hace es destruir las estructuras primero de la caja del tímpano y después se puede profundizar. Como es un proceso, o sea, a ver, el colesteatoma es a expensas principalmente
de la parte flácida de la membrana. Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar? Principalmente en lo que es el ático. Van a ser primero bolsillos de retracción aticales, eso es el primer espectro de la patología, pero si esta patología avanza, comienza a destruir las estructuras del ático. ¿Qué nos vamos a encontrar en el ático? Yunque, cabeza martillo, van a ser las estructuras principalmente destruidas. Si la patología, y ahí el paciente va a empezar a tener un deterioro auditivo, principio de conducción, y después, cuando la patología va avanzando, puede destruir el resto de las estructuras. A medida que va avanzando, te puede dar una parálisis facial, están descriptas las rupturas del tegmen tímpani, complicaciones endocrinales por cleidotomas son recontra mil infrecuentes. Una de las complicaciones más frecuentes es la parálisis facial, obviamente. Y si la patología avanza, no se sabe si es por compromiso, por destrucción mecánica al mismo colestatoma, o si puede haber toxicidad que genera el colestatoma, puede empezar a deteriorar las estructuras cocleares y los pacientes con los años pueden perceptivizarse y agregar hipoacusia de percepción, además de la conducción que ya traen por destrucción de las estructuras del ático. Obviamente que de seguir avanzando en la patología podemos encontrar una fístula de conducto semicircular, pero no es la complicación más frecuente, estamos hablando de un colestatoma recontra avanzado. Ahora, te repito, te encontrás chicos de 14 años con unas tomografías con unos colestatomas brutales y con fístulas y demás, y gente de 90 años con colestatomas que viven toda la vida con su colestatoma. Pero bueno, lo correcto es ofrecerle a este tipo de pacientes una resolución quirúrgica de su patología. Listo, perfecto, gracias. No, de nada. Profe, yo tengo otra consulta, si puede ser. Es más que nada a ver si tenés alguna idea, una técnica como para orientar sobre el estudio de los tumores y los pseudotumores de senos. Mira, en el diamante, que es donde ustedes le exigen, están bastante bien clasificados. Te repito, no te vuelvas loca con los tumores de senos sin saber los nombres. Sí. En el diamante hay un cuadro inclusive que está, mira, vamos a hacer algo. A ver si yo lo encuentro. Yo tengo un lío con la computadora. Pero justamente mi examen final de otorrino, que tengo acá, de especialidad, digamos, fue tumores nasales. Y yo, sacado del diamante, porque era donde nos exigían, había hecho todo un cuadro. Entonces, no sé si lo tengo en la compu, si lo puedo tener en el disco externo. No tengo problema, después me mandes un mail y última yo te reenvío ese PowerPoint porque lo tenía ahí como resumido. Pero bueno, no te vuelvas loca. Saber los nombres, saber la clasificación, el adenocarcinoma, como más importante, el sarcoma, que es uno que aparece cada tanto dando vueltas también. Angiofibroma juvenil, esos son como los emblemáticos. Si vos me mandás un mail después, yo ya me tengo que ir al consultorio hasta las 8 de la noche, pero de última después te mando, si encuentro mi PowerPoint de fin de especialidad, y te lo mando, que era un cuadro bien resumido con unos videos de casos de tumores. Dale, si te parece de última, en un rato te mando el correo y espero la respuesta en el programa. Sí, dale, hacemos así. Gracias. Dale. ¿Hasta qué límite tenemos que pasar la anatomía? No es necesario que profundicen la anatomía, pero por lo menos saber las estructuras de la faringe, más que nada para que ustedes entiendan bien qué es el cavum, qué estructuras hay en el cavum, porque en el cavum está la adenoide, entonces saber dónde está nuestro prostaquio, que en el cavum está la amígdala de la tonsila, entender cuáles son los pilares del paladar y por ende el espacio periamigdalino para entender los abscesos, más o menos la irrigación de las fosas nasales para entender las epistaxis, en línea general las estructuras de la laringe para entender la supraglotis, la glotis, la subglotis y los tumores. General, no creo que te pidan la inserción de todos los músculos de la laringe, seguramente no, pero por lo menos saber cómo están inervadas, o sea, quién le da inervación motora a la laringe, quién permite que se muevan las cuerdas vocales, cuál es el músculo que permite la apertura de la glotis, cuáles son los músculos que permiten el cierre de la glotis. Esas preguntas groseras que hacen a la cuestión, anatomía aplicada, digamos, ¿no? Eso sí lo tienen que saber. Bueno, chicos, yo les pido disculpas, pero ya me tengo que ir al consultorio. Estoy llegando muy tarde. No tengo drama que me manden algunas dudas por mail y las vamos resolviendo a medida que se vayan surgiendo. No tengo problema, en serio. Perfecto, profe, gracias. No, de nada. Muchas gracias. Chao. Éxitos en los exámenes. Gracias.